el mismo Israel, cuando visitaron la tierra palestina. Y en el año 1932, después de casi 20 años, 22 años de la muerte, de haber dado ese discurso, perdón, en Palestina, se le ocurre decir que esa doctrina es de Satanás, que el movimiento de gente que propugnaba el retorno de los judíos a la tierra palestina era un movimiento propugnado por Satanás, el diablo, todo vía diabólico, de la cual el mismo Rutherford fue partícipe por 20 años, más los años que estuvo con Russell vivo, creyendo en esa doctrina, que fue en el siglo antepasado, por los 1885, cuando conoció a Russell y que aceptó esa doctrina del sionismo, y la estuvo predicando él mismo junto con Russell, y después de la muerte de Russell la siguió predicando 16 años más, hasta que la cambió de un impromptu, digo, esta doctrina es de Satanás. Pero muchos testigos de Jehová murieron creyendo que el pueblo judío era el pueblo de Dios. Me pregunto, el testigo de Jehová de ahora que insiste o pudiera empecinarse a decir, no, que yo no creo que sea la guasta del pueblo de Dios, sino que el pueblo judío lo expulsan por apóstata. Sin embargo, miles de testigos de Jehová, miles murieron, de viejos o que sea, creyendo que el sionismo era una doctrina bíblica correcta y que el pueblo de Dios era el pueblo judío. Me pregunto, si ahora es motivo para que te expulsen y no te salves en el Armagedón, ¿qué se puede pensar de aquellos testigos de Jehová que murieron con las doctrinas que ahora no se creen? Esas doctrinas que Jesús aprobó en la expresión de 1918. Este es Leviatán. Este es el Leviatán que Jesús aprobó en 1918. La sociedad Watchtower decía que Leviatán era la locomotora. Esta es la locomotora. La locomotora de Leviatán. Y Jesús dijo que es bien esclavo, ¿verdad? Es una locomotora. Si ustedes revisan quién es Leviatán ahora para la ciudad de Watchtower, dice que es un cocodrilo gigante. Que lo que se describe en el libro de Job se refiere a una locomotora, no se refiere a una locomotora, ni lo mencionan la locomotora. Entonces dice que su descripción se identifica más a un gran cocodrilo. Y dice cocodrilo, señores. Que Jesús aprobó en 1918. Y me dicen, entonces la pregunta muy sencilla es, ¿cómo pudo el esclavo salir de la organización de Satanás en 1919 si estuvieron subiendo cumpleaños, navidades, hasta 1926? Navidades, Día del Padre y de la Madre, sobre todo las navidades se repartían regalos, En Betel mismo se reunían con campanitas colgadas y todo, bolitas y árbol de Navidad. Estaban enseñando el sionismo, la piramidología. Este libro se vendió hasta el año 1929, un libro que ahora se considera un libro de adoración falsa, porque tiene la piramidología incluida, la adoración falsa. Se enseñó hasta 1929. El año de 1919, justo cuando salen de la organización de Satanás, lo primero que hace el esclavo es ordenar a construir una pirámide en la tumba de Russell, siguiendo su testamento y su voluntad. Había muerto en 1916, se había demorado mucho en cumplir la voluntad de Russell, de que quería que le hagan su pirámide de granito, y a Russell, antes de morir, le dio a uno de sus cercanos directores la misión de hacer la pirámide y que él mismo tuviera que supervisarlo. Y le dijo, quiero que sea de tal material, de tal color, que era color rosado, color de granito rosado, especial, de un material muy duro, que lo tuvieron que tener por tren, en 2 bloques, y armarse la pirámide. Y decía, Russell dejó la voluntad de cómo quería que fuera la pirámide, que se cortara la punta, que es el ojo que todo lo ve, de los masones, es el ojo que todo lo ve, hizo que la punta sea cortada, que es frente del ojo, después que tuviera la inscripción ahí, una Biblia puesta ahí grabada, el símbolo masónico de la cruz dentro de un laurel, también ordenó Russell. Todo eso tuvo que cargarse uno de los hermanos de confianza de él de esa época. Y tuvo que hacer el trabajo él mismo, digamos, supervisándolo con gente que vino a trabajar y demoraron mucho tiempo en hacerla, esa pirámide, en el cementerio de Pittsburgh. Entonces mi pregunta es, si habían salido de la mansión de Satanás en 1919, ¿por qué ordenaron hacer una pirámide egipcia que simboliza, es una pirámide masónica, por la estructura, como está cortada y hecha, con la punta cortada, que es el ojo de todo lo ve? ¿Por qué la Watchtower estuvo involucrada en eso? Si habían salido de la organización de Satanás, y la sociedad Watchtower dice que la piramidología es parte de la adoración falsa, o sea, de la adoración de Satanás. ¿Cómo pudieron salir de la organización de Satanás en 1909 si estaban ordenando hacer una pirámide que pertenece a la adoración falsa? ¿Cómo estuvieron celebrando Navidades hasta 1926? Navidades, ahí se saludaban. ¿Cómo es verdad que salieron de la organización de Satanás en 1919 entonces? Nunca salieron. Estaban inmersos en la adoración falsa, enseñando el sionismo, enseñando la piramidología, celebraban con fiestas paganas. No había provisión para saludar la bandera, tampoco había provisión para alistarse al ejército, no había ninguna provisión, uno podía servir al ejército, cumplir con la ley. En fin, yo me pregunto, entonces, ¿cómo es verdad que se dieron de la organización de Satanás en 1919? Como se indica en esta atalaya que hemos visto del 1 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17. Es una mentira, pues. Todo cae por su peso, es una organización falsa, que enseña mentiras. Y no se olviden que la atalaya acá dice que la organización que enseña, la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. No se olviden eso. Y esto es lo que enseña la Guasta de mentiras. Lo que se puso acá, que en el año 1919 el esclavo salió, el resto ungido, salió de la relación de Satanás para hacer la voluntad de Dios, en 1919, y anunciar la buena nueva de la nación, es un cuentazo.
una gran mentira, porque esa doctrina, esta es una doctrina, una enseñanza básica religiosa, cae por su propio peso. No puede ser cierto, porque estuvieron celebrando fiestas paganas hasta 1926, demostrado, eso está completamente demostrado. Estuvieron inmersos en la doctrina de la piramidología hasta el año 1928, en que Rutherford la considera como satánica, y entonces se vio obligado al año siguiente, de 1929, a botar todos los libros de Rutherford a la basura. Por eso estos libros que vemos acá, que contenían la piramidología, fueron tiradas a la basura, toda la colección, los 7 tomos en 1929, porque en el año 1928, como ya hemos visto en esta atalaya, el señor Rutherford dice, este alimento que está acá es alimento que pertenece a la adoración falsa. Señores, ¿esta puede ser religión verdadera? ¿Ustedes pueden creer que esta religión verdadera? ¿Ustedes pueden insistir como el señor burro español, Abel 1436 de España, anciano, un guía ciego, ignorante, torpe, cemento de cerebro, que guía a otros fieles que van a su salón, igual que él, duros de cerebro y de cemento, que creen todo lo que un engañado cree de otro mentiroso que es su cuerpo gobernante. Y este señor Abel 1436 se cree inteligente, pues entra al salón de rey en España y se cree, cuidado el discurso, se para en el atril ahí y se pone su ropa, su cuello corbata y da su discurso, y es un burro ciego que guía a otros burros ciegos y todos se van al hoyo. Entonces yo antes que nada le hago ver a este señor burro empecinado de Barcelona, anciano de su congregación, de nombre Abel, que me refute esto, pues, ¿cómo es verdad? Que el año 1919 el resto del Israel espiritual salió de la nación de Satanás para empezar su labor como esclavo fiel, verdadero, de Mateo 24, 45, 47, para anunciar las buenas nuevas a naciones, cuyas buenas nuevas eran dar estos alimentos con la piramidología, el sionismo. Entonces, no hay forma de poder defender lo indefendible. Jamás salieron de la organización de Satanás en 1919, seguían en ellas y siguieron adelante hasta muchos años después. Y hasta ahora siguen estándolo, forman parte de la organización de Satanás. Porque no contento con ello, en el año de 1977, por ejemplo, ellos siguieron celebrando fiestas paganas, porque miren, acá hay una prueba ya que es irrefutable, ¿no? Miren esta atalaya de acá, atalayando por 100 años, el centenario de la Watchtower en 1979 pone, 1879, cumplimos 100 años, hicieron su fiesta de cumpleaños, atalayando por 100 años, o sea, estaban celebrando su cumpleaños, pues, cumpleaños número 100 de fundar la Watchtower. Nacido en 1879, ahí está, 1879, hasta la fecha de la publicación de esta atalaya, que es 1979. Hoy celebramos 100 años, Happy Birthday to you, Happy Birthday Watchtower. Y celebraron sus 100 años. Y dedicaron toda esta revista de fecha, 1 de julio de 1979, e internamente hacen un recordatorio del nacimiento de la revista Atalaya, cuando recién empezó a emitirse, ¿no? Bueno, cómo fue la primera revista, cómo era su carátula, hacen una descripción de cómo era la carátula en la primera revista, ¿no? Cómo era la primera carátula, que se refiere, por supuesto, a esta carátula que está acá, que tenemos acá como muestra, que es la primera Atalaya, y hace una remembranza de cómo ha ido cambiando la Atalaya en su forma, como está hasta ese momento en esta forma, cambiada, cómo ha ido variando su forma, y celebran 100 años, superan su cumpleaños, dice, celebramos 100 años de que fundamos la ciudad de Watchtower, y lo pusieron como un gran acontecimiento, 100 años, atalayando por 100 años. Eso es celebrar cumpleaños, son años cumplidos de existencia, 100 años, dice, estamos atalayando hace 100 años, cumplimos 100 años, este es nuestro aniversario desde que nacimos, están celebrando su cumpleaños de nacimiento, 100 años. No se dan cuenta que caen lo mismo, celebran cumpleaños, son fiestas paganas, cuidado. Entonces, amigos, y otra cosa más para terminar, acá tenemos el libro Apocalipsis, publicado por la Watchtower en 1980, por ahí, 84, y tenemos acá una página 115, creo que era 115, página 105, perdón. Miren ustedes esta parte. Aquí vemos al pastor Russell acá abajo, el pastor Russell, y toca un tema que tiene que ver con el año 1914, explicando pues los 2520 años, el año 107, y que el tiempo de los gentiles acabó en 1914. Y hace mención de acá, del primer libro, supuestamente del pastor Russell, donde enseñaba, pues, explicaba los 2520 años, el 607, lo que era Daniel 4, pues. Y hace mención, fíjense, algo muy curioso, se lo voy a leer. Fue en 606 a.C., cuando el reino de Dios terminó, la diadema fue quitada y toda la tierra fue entregada a los gentiles. 2520 años desde 606 antes de Jesucristo terminarán en 1914 después de Jesucristo.
pone la referencia The Three Worlds, los tres mundos, publicado en 1877, página 83. Curiosamente, ese fue el primer libro que ponen como de Russell, ponen su foto como han visto y ponen como si fuera el primer libro en el cual él menciona, su primer libro en el cual menciona estos 2520 años y que terminó en 1914, El tiempo de los gentiles. Después saca otros libros de Russell, pone ya su nombre como autor, tal libro, porque lo vio tocar en otra literatura sobre los 2520 años. Pero este primer libro que no pone el autor, la sociedad Watchtower se hace de la vista gorda, se hace la tonta. Y el que la gente lee esto pues dice, ¿qué libro es? El libro Tres Mundos. Ah, que es raro, ese libro era muy antiguo, la Watchtower, hecho por Russell. Pero señores, este libro fue hecho por un adventista del segundo venimiento, donde Russell actuó como ayudante y aparece en letras chiquitas, cuyo autor principal es el señor Nelson Barbour, el doctor Nelson Barbour, adventista del segundo avenimiento y jefe de Russell cuando Russell se convirtió en adventista. Y cuando Barbour publicó este libro que se llama Los Tres Mundos, fue Barbour que explicó estos 2520 años y el 607, donde estaba como coautor, aparece ahí como coautor pequeñito. El prefacio lo hace Barbour, el prefacio, y aparece chiquitas sus letras de Russell en el libro. Pero el autor principal, todo el mundo lo sabe, fue Nelson Barbour, y fue escrito en 1877, cuando ni siquiera se había fundado la Watchtower y ni siquiera se había publicado la primera edición, El Heraldo de la Mañana de Russell, cuando Russell justamente estaba como adventista. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que un libro que pertenece a la Watchtower saque como respaldo a una enseñanza de los 2520 años y 607 que proviene del adventismo, es una enseñanza adventista, y lo hace pasar como una enseñanza que dio Dios a Russell como testigo, como Watchtower, como estudiante internacional de la Biblia, como si recién se le hubiera dado cuando se retiró de los adventistas y formó el grupo de estudiantes internacionales de la Biblia de Watchtower, como un alimento fresquito de Dios para él. No, señores, este es un alimento que vino ya de época de Guillermo Miller y aún así más atrás con John Aquila Brown en 1823, que fue el primero que dio esto de los 2520 años, y el 604, se equivocó por unos 3 años. Así que, señores, la ciudad de Watchtower en este libro quiso engañar poniendo un libro de la adoración falsa, de una religión falsa como es la Iglesia Adventista, y lo pone como libro de referencia para sustentar su doctrina. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la Watchtower con Russell introdujo muchas doctrinas adventistas del segundo venimiento, y no hay duda pues que la Watchtower es una iglesia adventista con otro nombre. Tiene muchas doctrinas que fueron absorbidas por la Watchtower cuando Russell la fundó, porque Russell vino y formó la Watchtower con toda su mentalidad y todo su adoctrinamiento adventista del segundo venimiento de George Storrs, Stetson y Nelson Barbour. Entonces no podemos decir pues que la Watchtower ha dejado de ser una religión adventista, la es, y conserva muchas doctrinas de George Storrs, de Stetson y de Nelson Barbour, están metidas acá. Y tanto es así que cuando Russell funda la Watchtower en 1879, o publica primero su primera revista ahí, en ese año, lo primero que hizo fue publicar pues que Jesús ya había venido en forma visible en 1874 en su parucía o segunda venida invisible. Esa enseñanza es de los adventistas del segundo venimiento que se lo enseñó Nelson Barbour, y ahí vemos pues la primera infiltración de las doctrinas adventistas dentro de la Watchtower, y que aún se conservan ahora, simplemente que se cambió el año de 1874 por 1914 como la presencia invisible. Pero ese concepto de la presencia invisible, de la parousia o la segunda venida invisible, es una concepción adventista del segundo movimiento que hasta ahora se conserva. Y así muchas doctrinas de George Storrs, que hasta ahora, como es la cuestión del alma mortal, como es la cuestión del infierno, y todas esas doctrinas que Russell trajo a la Watchtower fueron doctrinas que perdió de sus grandes hermanos adventistas, George Storrs, Stetson y Nelson Barbour. Es así que ustedes pueden leer las primeras literaturas atalaya de la Watchtower, del Heraldo de la Presencia de Cristo, y pueden revisar muchas atalayas de 1910, de 1916, durante la vida de Russell, y podemos ver cómo Russell los menciona siempre a los adventistas. Miller, Barbour, Stetson, Storrs, los llama hermanos, los hermanos tal, algo que la sociedad Watchtower ahora no utilizaría jamás como un adventista. Entonces la Watchtower de Russell era una sucursal adventista con otro nombre que se llama Estudiantes Internacionales de la Biblia, aunque no lo quieran aceptar los estudios de Jehová, pero es así. Y yo me pregunto, entonces, ¿cómo es posible que la sociedad Watchtower ponga un libro adventista del segundo venimiento de Nelson Barbour como sustento a su doctrina de 2520 años? ¿Saben por qué lo ponen? Porque es una doctrina adventista de los 2520 años, y el 607 lo creó Nelson Barbour, copiándolo de Miller, y Miller de John Aquila Brown en 1823. Esa es la realidad.
Bueno, amigo, me dio mucho gusto hablar con ustedes. Ya buscaré otros temas para tocar próximamente. Muchas gracias.